Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y que voy a compartir esta pantalla. Bueno, a ver, vamos a agregar a los compañeros. Tengan ustedes muy buenas noches, señoritas y jóvenes. Les doy la bienvenida al- a la materia de contabilidad integrada. Ya espero que les esté llegando la señal en perfectas condiciones. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Me pueden confirmar si les llega la señal en perfectas condiciones? Sí, profesor, todo normal. Buenas noches. Buenas noches. Bien, a ver, vamos a entonces, como se dice, dar inicio a la primera sesión. Ya están ingresando todavía. Bueno, me presentaré. Ustedes han debido ver en el PGC, seguramente ahí está mi nombre, donde, bueno, en la parte, en la primera hoja, exactamente, ¿no? Donde se hace referencia, no, en la segunda, porque la primera es la carátula. Ya, mi nombre completo es Freddy Cruz Coello, ya, soy auditor de profesión y bueno, estoy en el sector público ya más de 10 años, ¿no? Prestando servicios y eso me lleva a decirles de que esta materia es bien importante. Importante porque la información financiera que se procesa en la parte pública tiene su relevancia, porque ustedes saben de que esta información que se procesa es objeto de control posterior, control interno posterior, así como también control externo. Entonces, esto a consecuencia de que las otras instancias también tienen que verificar si hay confiabilidad de la información. Si la información financiera procesada cumple con esas condiciones que permitan establecer de que se cumple con lo que establece, por ejemplo, la ley 1178 en cuanto a que la información financiera es confiable, ¿no? Está razonablemente expuesta, es uno de los fines de la ley. Vamos a hablar en su momento sobre ese tema, pero yo de entrada les digo de que es un tema muy relevante. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este periodo que tenemos, por ejemplo, ya para desarrollar, vamos a intentar de que la parte teórica no nos consuma mucho tiempo y tratar de hacer más ejercicios, más casos. Tenemos que por lo menos ir practicando por lo menos un 60% del 100% del avance de materia, ¿no? Mi idea es de que ustedes vayan practicando más y más. Evidentemente tenemos conocimientos técnicos de la parte de contabilidad, ¿no? Pero vamos a hacer énfasis en lo que es la parte más que todo presupuestaria, sobre todo tratar de vincular lo que hace, por ejemplo, a la contabilidad patrimonial y cómo, por ejemplo, se ve la relación que se da cuando alguien contabiliza o da lugar, por ejemplo, a la ejecución de un gasto o a la ejecución de un recurso, donde tiene incidencia. En este periodo académico vamos a llevar, por ejemplo, esos temas y evidentemente las prácticas que se vienen, no de entrada, ¿no? O sea, de entrada no les vamos a dar, por ejemplo, la práctica, sino que yo tengo que desarrollar previamente un caso o explicar, por ejemplo, una transacción particular, cosa de que ustedes también vayan a la casa a desarrollar, por ejemplo, el ejercicio que tenga también relacionamiento con lo que se ha avanzado en clases, ¿no? Estas sesiones que tenemos, por ejemplo, en línea son bien importantes. Importantes porque ustedes tienen la posibilidad de poder salir de dudas, retroalimentarse de las cosas que en sí hemos ido avanzando.
pueden consultar, pueden, por ejemplo, decir qué pasa en estos casos, entonces podemos ver eh, cómo se resuelve, ¿no? Eso es bien importante. Más que todo porque si no fuera así, entonces posiblemente podríamos subir a la plataforma un video que no va a tener sentido, es decir, no van a tener ustedes oportunidad de poder eh, tener ese encuentro directo con el docente y eso les puede afectar, ¿no? En lo posterior, porque se van a quedar con muchas dudas. La particularidad del sector público es de que tenemos que elaborar el estado de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento, tenemos que analizar, por ejemplo, las diferentes imputaciones contables, ¿no? Porque no simplemente ya nos quedamos con 4 estados financieros básicos como se dan en el sector privado, ¿no? Sino que aquí vamos a ir más allá. Son 7 estados financieros más las notas, son 8, ¿no? Ocho documentos que tenemos que procesar, que tenemos que elaborar y ustedes también tienen que desarrollar. No simplemente me voy a quedar con los estados financieros, sino que voy a hacer énfasis en las notas. A mí me interesa mucho de que ustedes sepan hacer las revelaciones de forma correcta. Miren, en este tiempo, como hemos visto, la pandemia se ha dado. Las empresas, las instituciones deberían revelar como un asunto de mucha importancia lo que ha pasado en este tiempo y la incidencia que ha generado, por ejemplo, la pandemia en la parte financiera, en la parte económica. Pero miren, no he visto, lamentablemente no he visto que estamos, por ejemplo, estos revisando notas a estados financieros, ya he leído varias notas de empresas, no he visto que, que las instituciones hayan puesto como un hecho importante. Es importante porque han visto ustedes que en todo ámbito la pandemia ha demostrado de que había por lo menos una postergación, no estaban preparados, por ejemplo, varios contextos, podríamos decir así, menos aún la salud. Entonces, no quedó tampoco atrás, por ejemplo, la parte contable, porque ya cuando entramos en cuarentena no sabían cómo continuar o volver a las instituciones o hacer o trabajar desde nuestras casas, no sabían. No obstante de que el sistema SIGEP nos permite, por ejemplo, trabajar en línea, pero no es simplemente, por ejemplo, entrar al sistema y registrar, sino que también tenemos que contrastar información, tenemos que revisar previamente documentación. Como dice, por ejemplo, la norma básica del sistema de contabilidad integrada, previamente al registro contable, uno se tiene que asegurar de que se esté dando cumplimiento a las disposiciones legales que hacen a la transacción. Eso implica, pues, inspeccionar documentos, eso implica de que se tiene que, por ejemplo, asegurar que se tenga anexado toda la información que va a respaldar, por ejemplo, la decisión de eh, emplear, digamos, recursos, disponer recursos, ¿no? Bien, me estoy adelantando un poco, pero vamos a ir por partes. En este caso, por ejemplo, esta materia tiene 8 temas, ¿ya? Miren, comenzamos con lo que es la contabilidad gubernamental como sistema de información. Pasamos a ver después los fundamentos legales de la administración pública. Luego vemos los fundamentos técnicos que tiene el sistema de contabilidad integrada. Asimismo, vamos a ver, por ejemplo, la parte de los instrumentos que se emplean, ¿no? Y que hacen a la contabilidad integrada. Esos instrumentos tienen que ver con aquellas directrices, con aquellos lineamientos que ha emitido el órgano rector del sistema de contabilidad integrada. El órgano rector del sistema de contabilidad integrada, adelantándome un poco, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Este ente tiene la atribución, tiene la competencia para poder definir normativa, para poder definir, por ejemplo, disposiciones técnicas legales que van a hacer, por ejemplo, al registro, a la clasificación y a la elaboración de los estados financieros. Entonces, esos instrumentos tenemos que saber manejar, porque no es simplemente decir, está pidiendo, por ejemplo, el ministro está pidiendo que se pague al proveedor. Ya, pero
¿Cómo se va a pagar? O sea, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, cómo vamos a llevar adelante la acción? Porque si la hacemos mal, podemos ser objeto de un proceso, ¿no? No nos olvidemos de que en el sector público hay disposiciones donde, por ejemplo, se procesa, se castiga mejor dicho, la acción o omisión que ha contravenido el ordenamiento jurídico administrativo. En ese sentido, el contador, el personal del área contable tiene que tener mucho cuidado. O sea, la diligencia profesional debe ser, por ejemplo, un elemento a tomar en cuenta en todo momento. Una decisión, un registro, una contabilización de un monto incorrectamente o que se pague en demasía o que se pague en defecto, puede tener su incidencia. No nos olvidemos de que los terceros que tienen que ver mucho con la parte financiera, pues no se quedan con los cruzados, pueden iniciar demanda, todo eso por falta de pago, hay una serie de cosas que se pueden generar. Pero ¿dónde está, por ejemplo, la importancia en que tenemos que observar previamente esa documentación que tenemos que elaborar? Y obviamente, ¿cómo tenemos que tomar en cuenta? Están en los instrumentos del sistema de cuenta integral. Asimismo, también vamos a ver los principales documentos y formularios para el registro y elaboración de la información. El contrato, la factura, informes técnicos, actas de recepción, planillas de avance de obra. Hay documentos que deben sustentar el registro de la disposición de recursos, así como también de la percepción de los mismos. Entonces, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, como contadores, tenemos que saber identificar esos temas. Entiendo de que en este paralelo, por ejemplo, hay tanto de la parte de la carrera de Contaduría Pública como de Ingeniería Financiera. Ambas carreras deben considerar a esta materia muy relevante, porque no nos olvidemos de que el sector público es un lugar donde se cobijan una gran cantidad de profesionales. En la parte contable, está en la parte de auditoría, en la parte de recursos humanos, y en la parte administrativa. Hay una gran cantidad de personas que son ingenieros, como también son, por ejemplo, licenciados que están, por ejemplo, prestando servicios. En ese sentido, nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo que tenemos para poder alimentarnos de las disposiciones legales inicialmente. Todos los bolivianos debemos conocer, previo al tratamiento contable que se hace en el sector público, qué dice la Constitución, qué es prestar un servicio público, cómo está estructurado nuestro Estado, ¿no? Cómo funcionan las entidades públicas. Eso es bien importante conocer, o sea, ponernos en contexto inicialmente cómo es nuestro Estado plurinacional de Bolivia actualmente. Porque tenemos una constitución política del Estado que ya tiene más de 10 años, ¿no? Que ha sido promulgada en el año 2009, que tiene ciertas particularidades, ¿no? Hace referencias a las autonomías. Cuando hablo de autonomía, hago referencia a que las entidades, por ejemplo, tienen pues la potestad de manejar sus recursos, de formular su información financiera, ¿no? Porque también tienen que rendir cuentas. Pero ¿en base a qué van a rendir cuentas? En base a la información financiera procesada. Si no tienen la información financiera, por ejemplo, rescatada, que permita conocer qué hechos económicos se han suscitado en una institución, en un determinado periodo, entonces no se va a poder hacer, por ejemplo, esa rendición de cuentas. Entonces, previamente a ver específicamente lo que es de contabilidad integrada, tenemos que empezar a conocer sobre esto de las disposiciones que hacen a nuestra Bolivia, ¿no? Vamos a hablar también de lo que son los estados financieros, ¿no? Que son los reportes en los cuales se exponen ya los resúmenes de toda la información que se ha podido procesar. Es importante también hacer una aplicación práctica. En esa parte voy a hacer mucho énfasis. Y eso va a ser, por ejemplo, lo que quiero conocer. El estudiante que va a aprobar tiene que estar con la competencia plena de poder
mostrarnos que ya tiene los conocimientos y las aptitudes necesarias para poder contabilizar, para poder elaborar estados financieros, elaborar notas Dicen, financieros. Hola, hola, hola. Sí, adelante. Les... disculpe, se está cortando. A ver, vamos a verificar. Sí, licenciado, creí que solo era yo, pero se le escucha entrecortado. Ya, vamos a ver qué pasó. ¿Qué es lo que pasa? A ver, permítame unos minutos, lo vamos a revisar. Vamos a revisar cómo está la señal. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Me pueden decir? Igual, profesor, está con... Igual, licenciado. Está con dificultades. Bueno, tengo toda la señal acá. No tengo una baja señal. Me está mostrando de que está el 100% de la señal. En el caso, la línea que estoy utilizando. Ya. ¿Tienen la mayoría el problema de escucharme? Licenciado, se le Sí, escucha licenciado. a veces entrecortado. Ya, a ver, vamos a un poquito hacer una pausa. Bueno, a ver, señoritas y jóvenes. Bien, ya hemos explicado, por ejemplo, lo que son los contenidos que tiene, por ejemplo, esta materia. Ahora voy a ir a la parte que es, y eso es por lo que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a rayar la cancha. En esta parte tienen que tomar muy en cuenta lo que voy a señalar. Tenemos que dar cumplimiento al horario de clases, ¿no? ¿Eso qué significa? Tenemos hasta las 8:30, los martes y jueves, los encuentros que van a ser en línea, como en esta ocasión, ¿no? Es importante, por ejemplo, que yo conozca quiénes están asistiendo, quiénes están participando. Entonces, yo llevo, por ejemplo, un registro de esa situación. Evidentemente, en el PGC se pueden fijar, no hay, por ejemplo, un dato que diga puntaje por asistencia, no existe. Evidentemente, no puedo llamar lista, voy a, digamos, abrir otra casilla, ¿no? Pero entiendan lo siguiente. Las asistencias para mí son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque yo, en base a esa participación que tiene, digamos, el estudiante, yo soy tolerante en cuanto a, por ejemplo, cuando alguien no ha podido presentar una práctica, por decirles, entonces yo veo si ha asistido a clases. Me dice, no he podido subir porque se ha pasado el plazo, te necesitaba subirlo. Entonces yo veo directamente si esta persona está participando. Entonces, ¿eso a fin de qué? Para poderle apoyar, tiene todas las ganas de poder desarrollar, poder conocer eh, y formarse académicamente. Entonces, hay que apoyar, ¿no? Entonces, evidentemente hay plazos dentro de las entregas de prácticas, trabajos prácticos, hay tiempos que tienen que cumplir, ¿no? Generalmente, ¿cuál es el tiempo que yo les doy? El tiempo promedio que yo les doy es cada semana. Cada semana, por ejemplo, siempre van a tener algo que leer, algo que hacer. O sea, digamos, es por esta semana, por ejemplo, van a tener que leer la Constitución Política del Estado en ciertos puntos, no todo. Son una gran cantidad de artículos, pero obviamente en las instrucciones, por ejemplo, que van a ver, por ejemplo, la plataforma que ya lo van a tener después de esta sesión, van a poder ver que se va a colocar, por ejemplo, los puntos y te va a decir cuáles son las obligaciones del servidor público, ¿no? ¿En qué artículo, por ejemplo, hace referencia a contabilizar las transacciones? Entonces, ustedes van a poder rescatar de la Constitución y van a poder, por ejemplo, trabajar y van a poder conocer. Eso, por ejemplo, es parte de las prácticas, ¿no? Ya más adelante, lo que vamos a hacer es, ya son ejercicios que yo les voy a dar, pero esos ejercicios vamos a hacer paulatinamente. No es que en el tema 7 recién vamos a empezar a entrar, no.
Porque hay puntos en el contenido, han visto en el PGC, por ejemplo, pueden ver, hay puntos donde va a dar lugar a que yo tenga que explicar, por ejemplo, algún tipo de, ¿cómo se dice?, aplicación de la normativa que se emplea para contabilizar. Y entonces ustedes van a tener necesariamente un ejercicio referido a lo que yo voy a avanzar. Entonces, eso tienen que tomar muy en cuenta. Ahora, para fines de que yo pueda, por ejemplo, hacer las consultas, porque no simplemente lo que se hace desde acá donde estoy yo, es simplemente que ustedes me escuchen, sino que yo también les escucho. Así que, por ejemplo, necesito que abran sus cámaras, que a fin de que yo pueda conocer y evidentemente lograr de que participen. Ya me pasó en alguna ocasión, y esto voy a ser reiterativo en esa parte, de que cuando le dije, por ejemplo, tomé, como todos están así con sus nombres, dije, a ver, Quispe José, eh, quiero que puedas comentar sobre esta parte. Entonces me dice la persona, bueno, es un caso hipotético, ¿no? Entonces, estoy, por ejemplo, bajando de la movilidad, entonces no le podía hacer participar. Lamentablemente la persona perdió esa oportunidad de acumular, como se dice, registro, porque es lo que se registra, por ejemplo, la participación, y entonces eso les ayuda bastante, en más que inclusive, por ejemplo, no simplemente es en la parte de los trabajos prácticos, ¿no? Hay personas que se pueden eximir si se da un control de lectura. Si se da un control de lectura, yo veo que tiene 100% de las asistencias y es una persona que siempre asiste y evidentemente cumple las instrucciones porque presenta sus prácticas. Está. Entonces, ¿qué le puedo exigir a esa persona si realmente ha estado presente? Con una pregunta no voy a poder deshacer todo ese grado de consecuente que ha tenido durante el tiempo que hemos ido avanzando. Porque nosotros, por ejemplo, también eso vemos. Yo en mi caso, por ejemplo, yo veo de que si está asistiendo es porque seguramente tiene, por ejemplo, todas las ganas de poder conocer más de esto. Evidentemente, nosotros tenemos que apoyar, por ejemplo, a esa formación que necesita cada uno de ustedes. Entonces, pero necesitamos también de su aporte, porque yo no quisiera, por ejemplo, darles una práctica, ¿no? Que la desarrollo en clases y que van a tener dificultades. ¿Por qué razón? Porque posiblemente no han asistido a clases. A pesar de esto, también hay los videos, ¿no? Que se dan, por ejemplo, en cada sesión hay videos, pero siempre alguna cosa que se da, por ejemplo, en línea, se puede consultar. Y rescato yo, por ejemplo, esa participación de los compañeros que cuando quieren, por ejemplo, hacer la práctica, preguntan, dicen, tenemos una práctica para este fin de semana, entonces queríamos que nos pueda aclarar sobre el punto 2 de esta práctica, ¿no? A fines de que podamos resolver. Las tenemos que hacer de esta forma, entonces veo que están, por ejemplo, ya con esa, ¿cómo se dice? Ya queriendo avanzar. Entonces, con toda la cordialidad, se le da, por ejemplo, ese respaldo para que puedan continuar. Pero, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de alguien que no asiste a clases, que, bueno, justamente, inclusive, al final ya estamos por entregar las notas, aparece y empieza a pedir, por ejemplo, que le demos tolerancia, pero no justifica tampoco, digamos, su ausencia? Hay casos aislados, pero que necesariamente hemos sabido administrar, les hemos apoyado. Pero asimismo, por la falta de asistencia, por la falta de participación, no han podido asimilarse. Eso realmente ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, porque se les puede orientar, decir, de esta forma lo tienes que hacer, pero al final no se ubica, ¿no? Por ejemplo, yo les hago referencia a un caso donde les dije, van a tomar, por ejemplo, un caso de este municipio, ¿no? Y eso lo hice en coordinación con el estudiante. Le dije, este municipio vamos a tratar entonces. Bien, entonces las prácticas llegaron de esa forma, ¿no? Haciendo referencia a ese municipio. Pero resulta de que la persona ya no me trajo del municipio, trajo de otra entidad. O sea, lo subió a la plataforma.
y se le comentó, se le dijo, el material que usted subió no tiene el contenido que se ha requerido. Entonces, bueno, ha debido recibir la retroalimentación y me escribió al WhatsApp, me dijo, le mando ajustado mi trabajo. Le dije, por este medio, no, ya no tiene ponderación porque todo se califica en la plataforma. Entonces ya estaba todavía fuera del plazo ya, ¿no? Entonces, bueno, eso les comento a fin de que no incurran en esa misma acción que al final, por ejemplo, no nos permite avanzar. ¿Por qué razón? Porque el contenido que estaba expuesto era distinto a lo que se había desarrollado y no respondía, por ejemplo, a lo que nosotros habíamos avanzado junto con todos, como estoy con ustedes así. Estamos, por ejemplo, en este caso, tomando conocimiento cómo se va a llevar adelante las clases. De esa misma forma también se les había comentado. Entonces, se les pide que en esa parte seamos muy cuidadosos para que podamos nosotros, por ejemplo, tener la ponderación que corresponde, ¿no? Porque es importante considerar las instrucciones que da el docente. ¿Por qué razón? Porque en sí hacemos justamente con una secuencia de pasos que se dan. Y entonces, no es que por ejemplo, dejemos de que o nos circunscribamos a algo que en sí se puede hacer de otra forma, se lo puede hacer. Pero miren, cuando hacemos, por ejemplo, tomamos un caso de una entidad pública, consideramos, por ejemplo, la naturaleza del servicio que presta. Consideramos, por ejemplo, la competencia que tiene. Tomamos en cuenta, por ejemplo, las normativas que emplea. Y en base a eso, por ejemplo, se hace la contabilización, ¿no? Porque en sí, todo esto tiene que responder y tiene que ir de la mano lo que es, por ejemplo, la legalidad, ¿no? Ya más adelante van a estar, por ejemplo, después explicando sobre estos temas de lo que es la legalidad, que es un principio de contabilidad integrada, que en sí los contadores debemos conocer, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a poder demostrar, vamos a poder sustentar ante cualquier instancia cuando exista una contabilización de una transacción, ¿no? Y que sea cuestionada en algún momento. Entonces, por eso es que nosotros siempre tenemos que considerar ese tema. Bueno, me estoy adelantando. De todas formas, estamos rayando la cancha y decirles, primero, la asistencia, el horario de clases. Evidentemente, hay percances que se dan y evidentemente yo tolero, considero, por ejemplo, sus temas. Ustedes me escriben al WhatsApp cualquier consulta que necesiten aclarar, cualquier, digamos, como se dice, una ausencia que tengan que generar. Evidentemente me escriben, me dicen, mire, no voy a poder, por ejemplo, en esta ocasión porque tengo esta situación. Evidentemente eso se toma en cuenta, ¿no? Se considera, por ejemplo, esa figura. Nosotros también entendemos de que eh, siempre hay percances, siempre hay ciertas situaciones que se presentan, entonces en ese sentido también hay que valorar, ¿no? Entonces serían las partes importantes sobre lo que es la asistencia a clases y lo que son pues, los horarios. En los exámenes, por ejemplo, ustedes saben de que tenemos 3 exámenes, ¿no? Entonces, en esos exámenes lo que tenemos que tomar en cuenta es también que yo monitoreo, es decir, van a abrir las cámaras y obviamente yo desde acá voy a estar controlando, ¿no? Entonces, hay unas fechas ya definidas para la evaluación. Ahora, tomando en cuenta justamente esta coyuntura de que estamos pasando, de que son clases a distancia, entonces nosotros, por ejemplo, adecuamos, por ejemplo, las consultas que queremos que ustedes nos puedan responder, digamos, a su posibilidad, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre les vamos a llevar a la reflexión y al análisis. Al análisis, ¿qué significa? De que, por ejemplo, si yo planteo un caso, necesariamente ustedes tienen que, por ejemplo, hacer la reflexión correspondiente antes de marcar, pues, la respuesta. Les pongo así un ejemplo simple. Les puedo decir, a ver, ¿cuál es la tasa de depreciación con el cual se tiene que, por ejemplo, se puede determinar, digamos, la pérdida o la distribución del costo de una maquinaria que emplea una empresa pública? Entonces, alguien podría decir, es el 10% de acuerdo a lo que es el Decreto Supremo 24 del 51. Otro puede generar y decir,
Una maquinaria se puede hacer una depreciación mediante, por ejemplo, otro método que no simplemente sea una línea recta, ¿no? O sea, damos lugar a que el estudiante haga un análisis, por ejemplo, sobre lo que se le está planteando, ¿no? Entonces, pero como son, por ejemplo, con respuestas cerradas, está la respuesta, ¿no? No es que lo dejamos abierto. Hay opciones, ¿no? Opción A, opción B, opción C, opción D. Entonces, pero de esa forma lo vamos a tomar en cuenta. Reitero, ¿no? Estamos siempre predispuestos para poder, por ejemplo, aclarar cualquier consulta, cualquier duda que se les presente. Con toda la cordialidad lo vamos a resolver en su momento. Entonces, no tengan temor de consultar, pueden hacerlo, ¿no? Les vamos a apoyar, ¿no? En esa parte, no quiero que terminando el semestre se queden con dudas, más al contrario. Entonces, tienen que alcanzar las competencias que espero que lo puedan hacer. Hacer, o sea, es decir, estamos hablando de las competencias del hacer, no del ser. Del hacer porque ustedes van a practicar en esta materia. Van a desarrollar casos, entonces ustedes ahí, por ejemplo, van a enriquecer, por ejemplo, el ejercicio que ustedes tienen, lo que es la contabilidad. Pero al margen de lo que es el sector público, esta contabilidad pues tiene, por ejemplo, la integralidad del presupuesto con la parte contable, ¿no? También la integralidad en lo que es, por ejemplo, lo que son las operaciones de tesorería junto con lo que es la parte patrimonial. Entonces, esas características que hacen a la contabilidad integrada las debemos que considerar, ¿no? De ahí es donde emergen los estados financieros. Bien, la nota de aprobación, ustedes saben, es 51, lo mínimo, y también conocen, por ejemplo, los parámetros para que alguien pueda ingresar a la segunda instancia. No esperamos que lleguen a esa instancia, no siempre buscamos de que el estudiante pueda superar y pueda, al terminar el semestre, haber vencido. Como por ejemplo se va acumulando, entonces inclusive algunos llegan a superar en el segundo parcial, ya. Pero eso es de acuerdo al grado de asimilación que uno lleva adelante y sobre todo también al cumplimiento de las actividades que tiene que desarrollar cada cierto tiempo. Esos son los puntos básicos que quiero hacerles notar a todos ustedes, ¿no? Y tomando en cuenta esa figura, el día miércoles vamos a ya en sí a entrar de lleno lo que es, por ejemplo, el tema 1, ¿no? El día de hoy lo estoy haciendo como una serie de introducción, como un preámbulo, para que en sí sepamos cómo nos vamos a manejar, ¿no? ¿No? Y en mi caso, por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de dificultad, como se dice, ningún tipo de cuestionamiento. Cuando alguien me escribe, me consulta en línea o por WhatsApp, con mucho gusto le atiendo, ¿no? Pero los días lunes a viernes, por ejemplo, a veces con las reuniones, como estuve ahí, por ejemplo, en la mañana en reunión, entonces no pude responder rápidamente porque estábamos en reuniones. Es difícilmente manejar el celular cuando estamos discutiendo temas importantes. Entonces, pero sí les atiendo, ¿no? Entonces, no se hagan, no, como se dice, no tengan temores y con toda la confianza del mundo pueden hacer las consultas, los planteamientos, las retroalimentaciones y les voy a escuchar, ¿no? Ese soy de las personas que escucha, evidentemente, y más que todo valoro, por ejemplo, esa inquietud que tiene el estudiante y obviamente registramos, ¿no? Siempre ando, por ejemplo, con mi cuaderno y mi cuaderno de apuntes y mi bolígrafo para poder apuntar, por ejemplo, la participación. Bien, hoy, por ejemplo, les corresponde hacer la prueba diagnóstica, la vamos a realizar ya al terminar esta sesión, por ejemplo, tenemos ya 5 minutos más, ¿sí? Son 5 minutos más, creo, sí, me está mostrando, por ejemplo, en este caso, ya el reloj que tenemos 5 minutos está ya en cuenta regresiva. Entonces, lo que vamos a hacer es activar en la plataforma y los que no están todavía en la plataforma, están todavía en el grupo de WhatsApp, simplemente lo que podemos hacer es
llevar el enlace de la prueba para que puedan hacer y puedan tener, digamos, ya computado la participación de la clase de hoy. O todos están ya con acceso a la plataforma, por favor, ahora me pueden aclarar. Hola. No, Lidia, Licenciado, en algunos mi caso sí no estoy en podemos la acceder. plataforma. Joana, ¿decías algo? Sí, Lice, bueno, en mi caso no, yo no puedo acceder todavía aún. Ya. ¿Estás en el Sí, grupo de Diego, yo WhatsApp? tampoco. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? ¿Dónde estás? Sí, en el grupo de WhatsApp. Ya. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Sí, Yo no puedo ingresar al grupo de WhatsApp. Ya. ¿Sabes qué? En este momento te doy el número de mi celular, me mandas un mensaje y te mando ahí el enlace para que puedas hacer la prueba diagnóstica. El Está bien, 682 licenciado. 682 41 481. Listo, Lee, gracias. Ahorita le mando un Bien, mensaje. ¿no? Y entonces eso es para todos los que no están todavía, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, para que me mandan un mensaje y inmediatamente les voy a mandar, por ejemplo, el dato del enlace para que puedan tener ya registrado, por ejemplo, la primera participación, porque ¿cómo vamos a computar, por ejemplo, la participación de ustedes en la sesión de hoy? Mediante la respuesta que van a enviar a de la prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, tienen que participar. Por eso es que también vamos a hacer posible. Evidentemente, todo es acumulativo. Ya, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta antes de cerrar esta sesión? Ya nos queda simplemente ver en cuentas regresivas hasta 3 minutos. Yo, licenciado, sobre una práctica que alcancé a ver aquí en la plataforma, no sé, no encuentro nada de la práctica, no sé Sí, si nos queda sí, consulta. justamente pues les decía, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, de la Constitución y de las instrucciones la van a tener ya, por ejemplo, ya después de esta sesión que tengamos, la voy a cargar, por ejemplo, para que ustedes puedan ver, es sobre la Constitución Política del Estado. Entonces, en base a eso, pero va a estar ahí las instrucciones para que puedan desarrollarlo. Ya eso es lo que les quiero aclarar para que estén tranquilos. Gracias por la pregunta. A usted, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más quiere consultar antes de terminar? Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Carla. Adelante, Carla. ¿Los trabajos de las prácticas que vamos a tener va a ser a mano o a computadora, Licen? Como ustedes quieran. Pueden hacer a pulso, lo pueden escanear y lo pueden mandar en formato PDF. Yo no me hago lío. Yo siempre inspecciono, sea en Word, sea en Excel, pero la cosa es que me manden en un formato a la plataforma, ¿no? Me tienen que mandar en un formato PDF. Entonces, si hacen en un cuaderno, seguramente le sacarán una foto y lo convertirán en PDF y lo subirán a la plataforma. Ya no importa si lo hacen manuscrito o lo hacen, digamos, a computadora, cual sea el medio que utilicen, para la cosa es que yo voy a visualizar para revisarlo, ¿no? Está bien, Licen, gracias. Muy bien, gracias a ti por preguntar. Son puntos que hay que conocer y salir de dudas. Con eso, por ejemplo, alimentamos a los demás también para que puedan saber cómo desarrollar sus actividades. ¿Alguien más o sería todo? Bueno, entonces, bien, bienvenidos a todos nuevamente. Entonces, bueno, vamos a vernos el día miércoles. Los espero el día miércoles a las 7 de la noche. No, no, perdón, estoy mal. Van a disculpar. El día jueves a las 7 de la noche. Ya, les hubiera generado un caos, ¿no? Pues hubieran en cruce, hubieran dicho, ¿cómo no? En nuestro horario es jueves. Es el jueves, ¿no? El jueves a las 7 de la noche, señoritas y jóvenes, entonces por este medio los encuentro, ¿ya? Para que ustedes puedan, junto conmigo, podamos desarrollar el tema 1.
Está bien, licenciado. Está bien, dice. Bien, entonces con esas consideraciones, que tengan un buen descanso. Entonces activamos en este momento sobre la prueba de diagnóstica. Bueno, hasta el día jueves. Hasta el jueves.